Bueno, y arrancamos nomás, la mesa de las 9 hoy. Qué día, mucho para contarles, mucha información, mucho análisis, mucho lío que se viene, así que atentos ahí del otro lado. A ver, hoy, como siempre, con Eleonora Cole, con el gran Rubén Rabanal, el sabio de este equipo, el sabio, con Gaby Ziblatt, que se suma como siempre hasta ahora. Gaby. ¿El qué? El bueno. Es el bueno del equipo. Hoy el genio. No. Hoy los me gusta hoy que el trae santo. Gabriel Ziblatt son extraordinarios. Sí, extraordinarios. sí. Lo vamos a ver en un ratito. Y de invitado del día lo tenemos al gran Daniel Vilota, tremendo periodista que nos acompaña hoy. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Bien? Gracias, muy amable por la invitación. Sí, muy bien. Hola, Dani, conurbanólogo, Dani. Un gran... No solo eso. No, ya sé, pero digo, porque viste es que el te que ponen más la sabe del etiqueta conurbano, además. Sí, pero es un gran experto del conurbano, un gran analista político, así que es un gusto que hayas venido. A ver, mucho para analizar hoy. No sé a ustedes cómo les impacta el dato de la pobreza de ayer. A mí me da la sensación de que impacta más el número a los periodistas, por ahí al ciudadano, pero a la dirigencia política yo no la veo impactada con estos datos, tal vez porque se la veían venir. 19 millones de pobres, 3 millones más en el último año. ¿Qué dato les impactó más de todos los que se conocieron ayer? A ver, arrancamos con Daniel. A ver, me parece que hay un vínculo muy directo entre esa nueva cifra de pobres y la recesión que quedó planteada por la pandemia y además a la que nos vamos a enfrentar seguramente de nuevo con algún episodio o con algún periodo de aislamiento rígido. Por supuesto, lo que vos decís es bastante cierto. Uno da la impresión que la clase política no termina de hacerse cargo de este fenómeno. Algo que llama mucho la atención es volver a medidas rígidas y en lo que para mí hay una alta cuota de cinismo. Este mismo fin de semana hubo en la zona sur del Gran Buenos Aires por lo menos un caso de bailables habilitados, donde asistieron miles de personas. Es decir, que llama mucho la atención que Kreplak, que con justo el viceministro de Salud de la provincia, que con justicia mira el video de la gente yéndose por Ruta 2 y se alarma. Ahora lo vamos a repasar ese video. ¿No? Probablemente él ahí se alarma y dice, bueno, voy a tener más casos. Pero que, por ejemplo, nadie hable con los intendentes del conurbano. ¿Qué está pasando con la noche del conurbano? Bueno, atentos a eso, porque esta madrugada, supuestamente a las 2 de la madrugada, todo el mundo se tenía que ir a la casa, todos los jóvenes, y como bien pregunta Daniel, una misión que realmente parece muy difícil de concretar, pero después vamos a avanzar sobre eso. Ahora, eso, Tato, digo, tiene relación con la informalidad, esto que cuenta Dani, sobre todo en el conurbano bonaerense y en gran parte del país. El lugar más pobre de la Argentina. Exactamente, el lugar más pobre de la Argentina. Y hablando de pobreza, que es esto que vos marcabas, yo creo que la política no le impacta tanto porque en algún punto se retroalimenta de la pobreza. Sí, perdóname, Elio, hay un dato más importante ahí, Tato, que es la caída de la recaudación de los municipios durante la cuarentena y esta idea que cuando cierran los ojos o dejan hacer el famoso modelo productivo del siga-siga es para alimentar y tratar de aguantar los próximos meses y de verdad hay que cerrar. Una verdadera locura. Yo lo que digo, lo que vos preguntabas con relación a cómo lo ve la política, yo veo que hay una tecnología de los números alrededor de la pobreza que rodea el accionar político que es absolutamente perverso, pero es lo que primero ven. Cuando vos preguntás, ¿a qué me refiero? Cuando vos preguntás te dicen, no, lo que pasa es que nosotros distribuimos con la tarjeta alimentar tanto, con la tarjeta tanto, con los planes tanto, con esto llegamos a tanto y con eso evitamos que tanta gente entre en la pobreza. Y te crees o quieren que te creas que con eso están trabajando para bajar la pobreza. Y la administran en realidad. En realidad lo que están haciendo es corriendo plata de un lugar al otro y haciendo que un mes unos sean pobres y al otro mes sean otros pobres. Arroyo dijo algo en ese sentido. Dijo que sin toda la ayuda del Estado la pobreza sería el 51% en lugar del 42%. Bueno, entonces la pobreza es del 51%. Como jactándose. Claro, pero es que esto es a lo que te estoy diciendo. Claro, yo creo que lo que pasa y queda en evidencia cada vez más claramente es que hay un tema cultural de idiosincrasia argentina de esta cultura paternalista de que yo te ayudo, yo te salvo, el Estado te va a venir a salvar. Y la política argentina no termina dándose cuenta que termina siendo culpable. Pero, porque si vos mirás los números de ayer, Tato, y con esto cierro, la evolución de los trimestres te permite ver si el efecto del número de ayer tiene que ver con la cuarentena o tiene que ver con la pandemia. Sí, porque viste Alberto Fernández decía, no, hay que cerrar, hay que cuidarnos, prefiero un 10% más de pobres que 100.000 muertos, al final ya tenemos 55.000 muertos y casi 10% más de pobres en un año, pero el último trimestre, que es el que ya había apertura económica, que ya no había cuarentena,
vuelve a subir la pobreza. ¿Por qué? Por la inflación. Y ahí es culpable el Estado. Bueno, sí, y de la cuarentena también, ¿no? A ver, tenés el graph, a mí el dato que más me impacta es el de los chicos. Sí, 57,7. Por cálculo etario, según rango etario, cómo aumentó la pobreza. Vamos a ver la placa, porque esto habla del futuro. Fíjense, de 0 a 14 años, 6.179.064 pobres. Son chicos de 2 años, de 5 años, seguramente hijos de pobres, nietos de pobres y bisnietos de pobres. Con lo cual, ¿cómo se sale de eso? Es toda una nueva generación. Claro, pero está bien lo que marcás, porque son hijos de pobres, nietos de pobres y bisnietos de pobres. O sea, vienen de ahí y van a seguir ahí. Y por el ahí problema es ese. Por ahí no tienen cultura del trabajo, cultura del esfuerzo, porque no por culpa de los chicos, obviamente, porque es lo que han mamado durante varias generaciones. No hay cultura de la regularidad de vivir en un país normal. Yo te puse un ejemplo que lo hablábamos en el corte. Sí. El accidente, que no fue accidente, que describió Sanoto. El señor que iba con las vigas. Ese señor no tiene, te lo digo desde ahora, no tiene ni BTV, no tiene el auto habilitado, las ató con alambre las vigas, seguro que las compró en negro, seguro que la obra está en negro, seguro que él nunca hizo un aporte, seguro que el Estado no sabe ni que existe ese señor. O sea, eso es pobreza. Ese accidente es culpa de la pobreza. Pero no lo dudes. Del subdesarrollo. Daniel, esto en el conurbano es donde más se ve, obviamente. Uno convive en el conurbano, entonces hay una subcultura de la pobreza, donde la corrupción no es algo que espante a nadie, porque es también la forma de acceder a algunos bienes. Claro. Un dato muy interesante de lo que decía Gaby, vos recién, es el tema de la alimentación en el conurbano. Es cierto que el gobierno o el Estado, si vos querés, está haciendo un esfuerzo grande, siempre con recursos cada vez menores, porque la inflación va carcomiendo las partidas para que la gente coma. Pero esto es muy interesante, porque si bien es cierto que hasta ahora no se registran episodios grandes o crónicos de falta de alimentación, sí es cierto que se registra otro fenómeno nuevo, el hartazgo de comer fideos entre los sectores que no pueden... La malnutrición. Igual, sí, pero Dani, además el hartazgo, digo, no hay una expectativa de vida. Vos estás condenado todas las noches a ir con una cacerola, a una olla, a que te den comida, y esa comida tampoco satisface siquiera tu expectativa. Claro, pero pará, el número de indigencia... Perdón, es tremendo lo que acaba de contar Daniel. Gente que va toda la noche y come fideos. Claro, y además, toda la noche de su vida come fideos. Perdóname, Leo. Lo último que te quiero añadir de esto. El año pasado, con la cuarentena, aparecieron espontáneamente muchísimas ollas solidarias, es decir, vecinos que tenían un poco más y asistieron a los que tenían menos, que ya no están en la periferia de su barrio, sino tal vez a una cuadra de su casa. Claro. Esas ollas primero fueron resistidas por los municipios, en la gran mayoría de los casos. Sí. Después, en algún punto, controladas para ver qué alimentaban y ahora cooptadas. Es decir, estamos asistiendo a un fenómeno donde la gran preocupación de la política no es cómo come la gente, sino darles de comer ellos. Está bien, pero... ¿Quién administra otra vez? No enfrentar la pobreza, sino administrar. Exactamente. Está bien, pero no, la alimentación me parece que igual sí es un problema en la Argentina, porque los números de indigencia de ayer fueron alarmantes también. Estamos hablando del 10,5% de gente en la indigencia, y ahí sí estamos hablando de hasta falta de acceso a la comida. Indigencia, ¿no? contemos serio, ¿qué significa? Que no alcanzás a cubrir lo básico. La La canasta básica alimentaria. Exactamente. La canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La alimentaria es la que marca la línea de indigencia. Exacto. La alimentaria es la que te marca la línea de indigencia. La alimentaria es la que y estamos hablando de un 10,5% de la población en la Argentina la alimentaria en esa situación. es una canasta que fija un porcentaje de calorías mínimas que tenés que ingerir para mantenerte con vida. Ojo, porque así está marcado en el... Para además es muy con vida, claro. O sea Entren al INDEC y mírenlo y te dice exactamente qué cantidad de alimentos tenés que comer para mantenerte con vida. O sea, un indigente se está muriendo. Y está marcado un adulto, un niño de tal edad, un mayor de 18 años, así está marcado. ¿Cómo llegamos a esto, Daniel? Bueno, son varios fenómenos concurrentes. En principio tenemos un modelo productivo que no llega a proveer a la población de lo que más le hace falta, que es empleo, y con el empleo también acceso a la educación y a la salud. Esto es lo primero, del 76 hacia acá hay un decaimiento que la democracia, cuando la gran expectativa después de la guerra de las Malvinas es que con eso íbamos a recuperar una forma de vida, no ha podido dar una respuesta lo suficientemente eficaz. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires es imposible que el peronismo diga que no tiene responsabilidad después de haberla administrado entre 1987 y 2015 y ahora de nuevo. Entonces, este número del tema de la
pobreza en chicos, en el conurbano asciende arriba del 60%, 61% de los pibes en el conurbano. Es que el conurbano es el centro del problema. Es el centro del problema. Es el centro del problema, es el gran bolsón de pobreza de la República Argentina. Digo, para graficarlo, vos parás a 10 chicos entre 0 y 14 años, los parás en fila, y 6 son pobres. No, es una locura absoluta. Y son pobres medidos por ingreso, ¿sí? Son pobres medidos por ingresos en hogares que se mide por ingreso y no por otros tipos de pobreza también multidimensional que se puede medir, y sería mucho más alarmante la cifra. A ver, no está Rubén acá sentado al lado mío porque se nos fue a la pantalla grande. Nos va a explicar Rubén Rabanal algo clave de la información que se conoció ayer. A ver, Rubén, querido. A ver, esta es una manera simple de ver la República Argentina. Y este gráfico es el del INDEC, es el oficial. El INDEC te mide por hogares y por personas el número. Si lo vemos por hogares, el total de pobres en la Argentina es 31,6%. Es decir, que prácticamente casi el 32% de los hogares en Argentina son pobres. De ese monto hay 7,8% de pobres indigentes y 23,8% de pobres no indigentes. Y ahí irías a un 68,4% de hogares que no son pobres. Ahora, que no son pobres no significa que lleguen a fin de mes, ¿eh? Claro. Ojo, porque de este 68,4% tenés un amplísimo porcentaje de gente que está apenas por encima del nivel para no entrar en la pobreza que anunció ayer. Es decir, esto no es una foto. Están salvados, acá no está la abundancia, acá no está la ciudad de Buenos Aires. Siempre. No está la ciudad de Buenos Aires opulenta. Acá hay un montón de gente pobre también. Y acá vamos al número que vimos ayer, medido en cuanto a personas, uno por uno. Total de pobres 42%, el número que marcaba Helio, el que más la enoja, y muy bien lo hace, 10,5% de indigentes es lo que tiene la Argentina, pobres no indigentes 31,5%, y ahí llegás al 42%, y no pobres 58%. Está bien marcado esto de no pobres, porque insisto de vuelta, no es que el 58% de la Argentina vive. Ricos, son no pobres. Acá hay gente que casi no come también, ¿eh? Rubén, la diferencia entre 32 y 42 está ¿cómo se explica? ¿Acaso los pobres son familias más grandes? ¿Cómo se explica? No, lo que pasa es que vos tenés medición, cuando tenés los hogares estás marcando, hay una cantidad de gente en cada hogar que cambia con relación a si vos medís la pobreza total persona por persona en cuanto a cantidad. Es una cuestión de porcentaje y una cuestión de medir los hogares, porque esto sale de una medición que se llama encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, donde toma una cantidad de variables entre las que están la forma en que vive la persona, qué ingresos tiene y la forma en que se maneja cada uno de los hogares que visita el INDEC. Es metodológico, digamos. Ahora, estamos hablando de la misma cantidad de gente. Un tema más, estamos hablando de un total de 42% de pobres en 2020, y cuando uno lo compara con cifras anteriores, tenemos que tener en cuenta que la población en la Argentina aumenta año a año, ¿no? Un 1% se calcula que aumenta por año, es decir, que ese 42% representa a más cantidad de personas. Pero pará, ahí es donde yo quería ir. Lo que más aumenta es la cantidad de la población pobre. Claro. O sea, si no se revierte esto, ayúdame Daniel, que vos conocés los barrios populares, como le dicen a las villas y demás. Si no se revierte la tendencia, naturalmente va a haber cada vez más pobres, porque los que nacen son pobres, en su mayoría, ¿no? Por supuesto que alguien nace pobre si no se revierte. Lo que pasa es que cada vez hace falta más tiempo para revertir la curva. Y en la medida que quedamos estancados, es mucho más probable que aumente la pobreza que se elimine. Entonces acá estamos en un verdadero cuello de botella. Porque también es cierto, por otro lado, un fenómeno aleatorio es cómo el Estado se hace o cómo engorda su tesoro. Y básicamente lo hace, especialmente en municipios y provincias, a través de impuestos altamente regresivos para la producción. Es decir, que eso también está trabando la generación de nuevos puestos de trabajo. Claro. Así que estamos en una dificultad muy grande, y es donde de verdad debería existir la posibilidad de un acuerdo político para consensuar una salida que va a ser durísima y de la cual nos hemos asomado por la cortina a esta famosa controversia entre Alberto Fernández y Luis Lacalle por el Mercosur. A ver, ahora después vamos a ver un video No, vamos a verlo ahora, Helio. Video de Alberto Fernández de hace un año hablando, porque claro,
de estos pobres hay 3 millones que se sumaron en el último año. Claro. Hablando del famoso dilema que había en ese momento entre salud y economía, ¿no? Exacto, fue en abril de 2020 y el presidente ahí dijo, prefiero tener un 10% más de pobres que 100.000 muertos. Yo no dudé nunca, nunca. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Porque ya de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Bueno, de la economía se vuelve, dijo, y se fabricaron 3 millones de pobres más. El problema es ese, es que de la economía no se vuelve tan fácilmente tampoco, porque lo que Argentina está teniendo son capas estructurales de pobreza que van creciendo. Hemos llegado a 2001 al récord del 58% de pobres. Bajó estrepitosamente eso, bajó fuertemente después del 2002, sobre todo tierra arrasada, y el crecimiento económico y el rebote te hizo que mucha gente baje de la línea, supere la línea de la pobreza. Pero cuando encontró su techo la economía y no logró generar esto que hablaba Daniel, de empleo genuino, ¿sí? Empleo genuino generado con inversiones, es donde se te va para arriba de nuevo. Bueno, ni mejoró la economía, por el contrario, se profundizó el problema, ni se combatió efectivamente al coronavirus.